lo que quiero deciros, en primer lugar, que estoy encantada de estar aquí con vosotros, agradeceros con el corazón que estéis aquí apoyando estas quintas jornadas dedicadas al feminismo, que son unas jornadas que empezamos ya hace varios años y que yo fui testigo de su nacimiento, y estoy feliz de ver cómo están creciendo con este vigor, con esta fuerza y con esta recesión por parte de vosotros, ¿no? Y quiero agradecer a todos los que trabajan o trabajamos en pos de ello, pero fundamentalmente a las dos compañeras, Ana Contreras y Alicia Blas, que con su entusiasmo, su pasión y sobre todo su trabajo están haciendo posible que vayamos ya por el 5º cumpleaños, ¿vale? Eso es lo primero que quiero deciros. Lo segundo que quería deciros es que estoy también muy encantada porque, mirad, siempre me tocan las estrellas y hoy me han tocado los jóvenes. Me han tocado los jóvenes y yo estoy feliz porque de los jóvenes en este tema tan joven probablemente tendremos que aprender mucho, ¿no? Y sin más, porque lo interesante es que pasemos a escucharlas, pues una vez que hemos agradecido el trabajo de toda la gente que nos precede, de las compañeras, vamos a escuchar en primer lugar a Ana María Sánchez, ¿vale? Y Ana María Sánchez nos va a hablar, yo voy a contar de modo muy breve el tema, un poco una síntesis de este tema tan apasionante que nos van a relatar, a contar, fruto de su investigación, porque nos van a hablar del recorrido, de la trayectoria profesional de las hermanas Lewiston, que estas dos hermanas, a principios del siglo XX, en Nueva York, resulta que van a ser un tipo de teatro muy novedoso, muy extraordinario, que tiene, digamos, como principal objetivo integrar al emigrante, integrarlo en la comunidad de emigrantes en que vive y poner en valor su cultura y crear un espacio de interculturalidad y de intercambio de estas culturas. Y yo creo que, bueno, he de decir también que en ese repertorio, ellas nos lo van a contar ahora, en ese repertorio hay muchas obras de teatro español, lo cual me ha parecido una cosa fascinante y más interesante todavía, ¿no? Y bueno, son muy innovadoras en este teatro alternativo, con las propuestas pedagógicas, que no solo, digamos, se centran los espectáculos en el teatro, sino también en la danza, en la música, y de todo ello nos va a hablar, como digo, Ana Sánchez, que viene de la Universidad de Salamanca, que es graduada en musicología y que está realizando su tesis sobre este tema. Y que en este momento cursó también el máster de música hispana, compaginándolo con los estudios de etnomusicología en el Conservatorio Superior. Yo creo que con esto, esta pequeña introducción, lo importante es escucharla, ¿de acuerdo? Antes de nada, agradecer la asistencia a todos y agradecer también al comité científico que haya tenido en cuenta mi colaboración. Como bien ha explicado la compañera, os voy a presentar a estas dos mujeres que fueron promotoras, gestoras y directoras de su teatro en un contexto un tanto específico. Os voy a hablar de ese contexto en el que surge ese teatro. Posteriormente os mostraré el repertorio que ellas estrenaron, más de 100 obras se estrenaron allí, y terminaré con unas breves conclusiones. Pero se ve bien así, ¿no? Sí. Bueno, pues el contexto en el que nace este teatro es el contexto de las entidades que denominan settlement houses. Yo no tenía ni idea de qué era eso. En castellano no existe una palabra específica para denominar esa institución, porque aquí no existía lo que es un settlement house. Lo más parecido eran las colonias industriales, pero un settlement house, en una traducción literal, es una casa de asentamiento, que se convierten también en unas entidades de acción social de mujeres
en su mayoría de clase media alta, y que llegarán a constituirse como verdaderas promotoras de la cultura para la clase trabajadora emergente en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX. ¿Cuál es el origen de los settlements? El origen de los settlements se da debido a la creciente industrialización que se da en Europa, Estados Unidos, que surgen una serie de necesidades relacionadas con la nueva clase obrera. Y una de las primeras ciudades testigo de esta aparición de estas necesidades fue en Londres. Allí estudiantes de la Universidad de Oxford, conducidos por Canon Samuel Barnett y su esposa, Henrietta Octavia Weston, estaban en contacto directo también con Octavia Hill, conocedora también de la figura de John Ruskin, crean en 1884 el edificio Toynbee Hall, en esta zona, Commercial Street, que era una zona de lugar de acción de personajes como Jack el Destripador. Podéis hacer una idea de cómo era el entorno en ese momento. Allí estos estudiantes deciden residir y asentarse entre los pobres, pues creen que compartiendo su vida con el vecindario y utilizando su capacidad y formación mejorarán las condiciones de vida de los que allí residen. Este panorama tan desolador se extiende también a Estados Unidos de una manera bárbara, porque se añade el hándicap de que allí se reciben numerosos desplazados de muchas partes del mundo que desean ver realizados sus sueños en la tierra en la que supuestamente no existe la pobreza, porque en ese momento la pobreza se asociaba a lo que es la moralidad, por las malas prácticas de vida de las personas, pero no se asociaba a lo que era la nueva clase de vida de la sociedad industrializada. Conocedora de primera mano de esta iniciativa de Londres fueron Jane Addams y Ellen Starr, que deciden viajar allí, ver qué es lo que están haciendo y exportan este modelo y esta institución a Chicago. Crean en 1889 el Hull House en Chicago. No es el primer settlement que se da en Estados Unidos, pero sí es el settlement de referencia. Y a diferencia de lo que sucedía en Europa, este movimiento de settlements en Estados Unidos fue liderado casi en su totalidad por mujeres de clase media alta que deciden fijar allí su residencia, en los lugares donde la masificación y las duras condiciones laborales hacen sus estragos. El movimiento cobra gran importancia. Estamos hablando de que en 1900, 10 años después de la creación del Hull House, ya contaban con más de 100 settlements en Estados Unidos. Las actividades que se desarrollaban en estas instituciones eran unas actividades que favorecían y mejoraban de alguna manera u otra la calidad de vida de la clase trabajadora que allí residía. Si os habéis fijado, en la primera imagen aparecía un niño trabajando en una fábrica y cambia bastante el panorama cuando vemos que aquí les están dando una clase de arte. También tienen talleres de formación profesional, de cuidado de higiene personal y familiar, servicio de enfermeras a domicilio, servicio de cuidado de niños ofrecido a mujeres que trabajan, guarderías y clubes sociales de lectura y actividades culturales como clases de escultura. Y una larga lista era el epicentro de acción de estas mujeres que lideraban los settlements. Se convierte en zona de acción social de mujeres un tanto permitida por las instituciones gubernamentales dirigidas por hombres, pues desarrollaban labores propiamente destinadas a lo que creían que debía dedicarse una mujer. El teatro y la música tenían un papel primordial en estos lugares. Muchas de estas instituciones, además de ver clases de escultura, clubes de lectura, se compaginaban también actividades de formación artística y de formación musical. En el Hull House, en concreto, Jane Addams, la creadora, procuraba mantener controlado el uso social del teatro sin que se viera comprometido por ambiciones artísticas, algo muy diferente de lo que sucederá con el Neverfull Hall de las hermanas Lewisham. En el Hull House otorgaba probablemente mayor relevancia a lo que son las actividades musicales. De hecho, fue uno de los primeros settlements en crear una escuela de música social que no estaba asociada a ninguna institución gubernamental, debido a que se demandaban clases de música por parte de los que allí vivían, y dado también la preocupación de los líderes por utilizar la educación como herramienta para el desarrollo personal, laboral y social de la clase trabajadora.
Allí en 1892, en el Hull House, abren la primera escuela de música social. Su directora va a ser Eleanor Smith, y de allí van a salir himnos sufragistas, van a salir también canciones protesta, que a través de la música se va a ver cómo las condiciones de vida de los que allí están trabajando en las fábricas encuentran una vía también para poder reivindicar de alguna manera sus derechos. ¿Qué ocurre en tanto en lo que es el Lower East Side? El Lower East Side está situado en Nueva York. Era un barrio al sudeste de la ciudad de Nueva York, perteneciente al distrito de Manhattan. El éxodo masivo de judíos, provocado por el antisemitismo experimentado en Rusia y en parte de Europa hacia mediados del siglo XIX, induce a un grupo numeroso de personas procedentes de estas zonas a que se asentaran allí. Gente hacinada en las calles, suciedad, pobreza, enfermedades, eran los elementos que caracterizaban este barrio a finales del siglo XIX. De esta situación fue testigo Lillian Wall. Era enfermera de origen judío, procedente de una familia acomodada. En 1893, siendo consciente de las carencias de este tipo que hay en el lugar, decide inaugurar el Henry Street Settlement. Allí se realizaban también actividades de todo tipo, como las que acabo de describir en el Hull House. El servicio de visitas a domicilio era muy importante en esta zona. Contaba con unas 92 enfermeras que llegaron a realizar 200.000 visitas por año en la zona. En la casa de vecindad llegó a contar con 7 edificios, siendo 2 de ellos centros de enseñanza y reunión, en los que se llegaron a contabilizar unos 3.000 miembros. Para lograr sus propósitos, Lillian Wall contaba con diversos benefactores, entre los que se encontraban Leonard Lewison, que era el padre de Alice e Irene Lewison, que entran en contacto con ese lugar a raíz de la relación que tenía Leonard con Lillian Wall. Al conocer de primera mano las condiciones en las que vivían los habitantes del Lower East Side y el movimiento de acción social que allí tenía lugar, decidieron unirse a la causa. Fueron reclutadas por Lillian Wall y allí se encargaron de dar clases en los clubes de danza y de teatro. Os voy a hablar en principio de la etapa previa al teatro que abrieron posteriormente en 1915, porque es un poco el foco en el que se van a centrar para elegir y seleccionar su repertorio. En el primer año en el Henry Street, las hermanas centraron toda su atención en el ritual de celebración de la primavera. Comenzaron a explicar a los niños que acudían al club de reunión significados de los rituales de primavera antiguos, contaban mitos que combinaban con el ritmo del movimiento y de las canciones que iban entonando acompañando la narración. Creaban un ambiente místico y daban rienda suelta a la imaginación. No existían jerarquías, no existía tampoco la primacía de una única ley religiosa o legislativa, una única cultura y un único género como fuente de la verdad. Motivo por el cual era muy importante el factor de improvisación dentro de las narraciones. A raíz de estas actividades se crean una serie de festivales. El primero de ellos es Three Impressions of Spring. No tengo imágenes porque es complicado encontrar imágenes de estos festivales, que en principio tampoco llamaron la atención de la prensa. En este festival de 1905 contaron la primavera desde la mirada hindú, griega, japonesa y hebrea. En 1907 dan paso al festival que ellos denominan Miriam a Passover Festival. Aquí las hermanas Lewison ofrecieron una historia en la que la figura gobernante era una mujer. Sustituyeron, por tanto, a Moisés, la figura masculina dominante del judaísmo. Esto no estuvo libre de controversia por la sociedad patriarcal en la que vivían, pero finalmente vieron que se desarrollaban estas actividades de forma educativa y transigieron. También la etapa quizás más extravagante sería en 1913 con otro festival denominado A Pageant of Henry Street. Fue un desfile en el que participaron unas 500 personas. El festival se desarrollaba en 6 actos que relataban parte de la historia del Lower East Side. Para la preparación del festival se involucró todo el vecindario. Crearon sus propios trajes, las casas se habilitaban para encuentros y ensayos. La ciudad de Nueva York pavimentó el Henry Street. Para la celebración, la compañía Edison administró electricidad y la policía y los bomberos desfilaron con sus uniformes.
con la única pretensión de las hermanas de mostrar lo que eran las personas que allí vivían integradas dentro de la comunidad. Después de 10 años de ensayos, se les quedaba pequeño el lugar y deciden adquirir un edificio colindante a la zona de Henry Street para abrir el Neighborhood Playhouse en 1915. El Neighborhood Playhouse fue uno de los 3 teatros pioneros en el movimiento del pequeño teatro, el Little Theatre. Las Lewison comprendieron que, dando a conocer a los habitantes de la comunidad diferentes representaciones tradicionales de diversos orígenes, los habitantes de allí harían un ejercicio de otredad y apertura de miras, lo que lleva a la comprensión de lo que se ve directamente en la escena. Os voy a hablar muy brevemente de lo que es el repertorio que allí estrenaron, para que os podáis hacer una idea de la importancia de este teatro. Inauguraron el edificio con la obra Jephthah's Daughter, que era un dance drama, como ellas denominaron, basado en un acontecimiento narrado en el libro de los jueces. Una obra relacionada con la tradición judía y que se adaptaba al ambiente del Henry Street Setting. Junto a esta obra también estrenan Theatre Shaper de Robert Gilbert Wells, de folclore americano. Estrenan también Petrushka de Stravinsky, realiza una versión musical del ballet para piano a 4 manos. Y una de estas representaciones acude Sergei Diaghilev, fundador de los ballets rusos, y quedaron sorprendidos al ver que el bailarín principal no era un hombre, sino la propia Irene Lewison. En ese mismo año aparecen obras como Wild Bears de Violet Penn, basada en el folclore inglés, un ballet infantil compuesto por Claude Debussy, La Boutique Joujou. Y también se produce en esta temporada el estreno de la obra Sunny Morning de los comediógrafos españoles Serafín y Joaquín Álvarez Quintero. Posteriormente, en el año 1918, se estrena también otra obra de ellos, Fortunato. En ese mismo año estrenan Guibourg, una obra basada en el milagro francés del siglo XV. Os traigo aquí una serie de imágenes de parte de esas representaciones, de Jephthah's Daughter, Ramura, Guibourg y algún SPO que está basado en la tradición birmana. En 1920 estrenan también un ballet español de Royal Fandango, del cual las partituras están un tanto desaparecidas, pero que nadie ha podido todavía investigar. Y en las temporadas siguientes se vuelve a estrenar una obra de un autor español, Gregorio Martínez Sierra, con su obra Sueño de una noche de agosto, titulada The Romantic Young Lady. Como podemos comprobar, el repertorio de Neighborhood Playhouse, aunque parece muy diverso, tiene muchos elementos comunes que sirven a las hermanas Lewison para la consecución de sus propósitos. La temática concreta de muchas de las obras está relacionada con el ambiente allí vivido, con el propósito de unificación y hermanamiento de culturas. Muchos de los personajes principales son mujeres fuertes, libres, luchadoras, que tratan de trasladar un mensaje muy personal relacionado con el contexto social de la época. La expresión del movimiento lograda a través de la danza también forma parte primordial en su repertorio, y el uso de tradiciones diversas y manifestaciones culturales extraídas de diferentes partes del mundo consigue el acercamiento entre grupos sociales que a simple vista podían parecer muy diferentes. La tradición europea, en concreto determinadas representaciones de la cultura española, también tienen cabida dentro de su repertorio. Estamos hablando de que en 1935, cuando ya cierra el teatro, Irene Lewison continúa con su actividad artística, logra estrenar Bitter Oleander, lo que son Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Hace una representación de la obra muy fiel a lo que es el guión y con ayuda de Lorca también. Y queda también en el tintero un guión escrito por ella sobre el personaje de la Belle, que fue interrumpido y truncado por el estallido de la Guerra Civil. Como conclusiones, para no extenderme más, os puedo decir que se ha podido comprobar que, como bien se enunciaba en el eje temático de esta jornada, que si no están, no es porque no tengan nivel. La labor de las hermanas Lewison como productoras, promotoras, actrices y realizadores teatrales es innegable, pero ha permanecido oculta dentro de la historiografía española y europea durante años. Solamente hay dos tesis que sirven de apoyo para su estudio, que son dos tesis realizadas en Estados Unidos, son sobre las que estoy basando también la investigación y los archivos que se encuentran en la Biblioteca de Nueva York. Ellas crean un teatro diferente, experimental y de vanguardia. El
Neighborhood Playhouse constituyó un espacio de innovación, experimentación teatral, en el que se aportaron innovaciones en la escenografía, en la relación música-texto, en la importancia que adquirió la expresión corporal y en general en las concepciones de vanguardias teóricas y técnicas en las artes escénicas. Y si tengo tiempo, concluyo con unas palabras que creo que vienen muy adecuadas. Tiene tiempo, pero entonces no lo tiene ella. Pues lo dejo entonces. Y esta es la presentación. Yo creo que lo quería. puedes decir luego al final en el pequeño coloquio, que es lo interesante, ¿no? Que yo creo que ha sido estupendo lo que nos ha contado y probablemente nos sugieran alguna intervención que conviene que dejemos un tiempo para charlar entre nosotros, ¿vale?